Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Angels Crochet. Yo soy María de Los Ángeles y el día de hoy vamos a empezar con un nuevo proyecto que sería una galleta de jengibre. Para eso aquí he trabajado un total de 11 cadenas y ahora a partir de la segunda voy a comenzar a trabajar 9 puntos bajos. Aquí voy 4, 5, 6, 7, 9. Ahora aquí voy a hacer una V doble o 3 puntos bajos en uno mismo. Listo. Ahora, como estoy trabajando en óvalo, voy a trabajar en la parte inferior de las cadenas. Ok. 8 puntos bajos y un aumento. Aquí voy 2, 3, 4, 6. Este va a ser 7, 8 y aquí está mi aumento. Ahora en la carrera 2 vamos a continuar trabajando en espiral, así que aquí he trabajado un aumento. Voy a hacer 8 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8 y me toca trabajar 3 aumentos. Aquí voy 2, 3. Hago mis 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8 y me toca 2 aumentos. Listo. A ver, en la primera carrera teníamos un total de 22. En esta carrera debo de tener un total de 28 puntos. Y en la carrera 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento, coloco mi separador, 8 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8. Ahora aquí me toca trabajar un punto bajo y un aumento por 3 veces. Trabajo mis 8 puntos bajos y termino la carrera con un punto bajo y un aumento por 2 veces. Hasta ahí debería de tener un total de 34 puntos. Y en la carrera número 4, punto bajo, aumento, coloco mi separador, voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 7, 10, hago un aumento, 2 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Nuevamente voy a hacer 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6,
8, 10. Me toca hacer aumento, 2 puntos bajos, aumento y termino con un punto. Ahí debería de tener un total de 40 puntos bajos. Listo. Ahora, en la carrera número 5 voy a trabajar 3 puntos bajos, un aumento, hacemos nuestros 8 puntos bajos y ahora me toca trabajar 3 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Esta va a ser mi segunda repetición. 3 y aumento, 3 y aumento. Ahora trabajo 8 puntos bajos de forma normal. Bueno, ahí he terminado con 2 repeticiones de 3 puntos bajos y un aumento. Ahí tengo un total de 46 puntos. Y en la carrera número 6 voy a trabajar 2 puntos bajos. Me toca un aumento, 12 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 11, 12. Me toca mi aumento. Ahora voy a trabajar 4 puntos bajos y un aumento por 2 veces. Aquí voy 4 y aumento. Y aquí que voy a trabajar nuevamente 12 puntos bajos, 6, 8, 11, 12. Y ahora me toca trabajar aumento, 4 puntos bajos, un aumento y termino con 2 puntos bajos. Hasta ahí debo de tener un total de unos 52 puntos. Listo, chicos, ahora en la carrera número 7 estoy trabajando 6 puntos bajos, un aumento, 12 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Y terminé con 6 puntos bajos. Hasta ahí tengo un total de 56. Ahora en la carrera número 8 voy a trabajar 13 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. Es decir, si yo tengo 13 con mi aumento, son 15. Por 4 veces debo terminar con un total de 60 puntos bajos. Listo. Ahora en mi carrera número 9 voy a trabajar 7 puntos bajos. Ok, aquí voy 4, 6, 7. Me toca un aumento,
Y ahora voy a trabajar 14 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Listo, ahí he terminado con un total de unos 64 puntos y ahora en mi carrera número 10 me toca trabajar 15 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. Si tengo mis 15 puntos bajos más el aumento tengo 17, 17 por 4 debo de tener un total de 68 puntos bajos. Listo, ahí he terminado con un total de 68 puntos y en mi carrera número 11 voy a trabajar 8 puntos bajos. Ok, 8 puntos bajos. Me toca un aumento y 16 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Listo, y ahora estoy terminando aquí con 8 puntos bajos. De manera que debo de tener un total de 72 puntos. Ahora en la carrera 12 voy a trabajar 17 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. De manera que debo de tener un total de 76 puntos bajos. Listo. Ahora en nuestra carrera número 13 nos toca trabajar 9 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 9. Me toca hacer un aumento. Y ahora voy a trabajar 18 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Y ahora aquí estoy terminando con un total de 9 puntos bajos. De manera que debo de tener un total de 80 puntos. Ahora en mi carrera número 14 me toca trabajar 19 puntos bajos y un aumento por 4 repeticiones. De manera que termino mi carrera con un total de 84 puntos. Voy a trabajarla y regreso. Listo. Ahí había terminado con 84 puntos y en mi carrera número 15 voy a trabajar 10 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 10. Me toca mi aumento y trabajamos 20 puntos bajos y un aumento por 3 veces. Listo, y ahora terminamos con 10 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7, 10. Ahora en la carrera número 11 voy a trabajar 21 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 11, 15, 17, 20, 21, un aumento
y lo repito 3 veces más. Como es 21 más el aumento, tenemos 23 puntos y por 4 repeticiones debo tener un total de 92 puntos bajos. Listo, ahora sí voy a continuar tejiendo un punto bajo en cada uno desde mi carrera 17 a la 30. Es decir, debo de tener en cada carrera un total de 92 puntos bajos. Listo, ahora en mi carrera 31 he trabajado 5 puntos bajos, una disminución, 28 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos, una disminución, 28 puntos bajos nuevamente, una disminución y he terminado con 9 puntos bajos. De manera que debo de tener un total de 88. En la carrera 32 he trabajado un punto bajo en cada uno, carrera de 88 puntos. Y en la carrera número 33 voy a trabajar 11 puntos bajos. Ok, vamos a trabajar 11 puntos bajos, una disminución, 14 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 8, 11, 14 y ahora trabajo 13 puntos bajos y disminución por 2 veces. Listo, trabajé 14 puntos bajos más y ahora me toca trabajar 13 puntos bajos, una disminución, ok, y terminar con 2 puntos bajos. Es decir, voy a acabar mi carrera número 33 con un total de 84 puntos. Ahora, en mi carrera número 34 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 84 puntos bajos. Voy a trabajarla y regreso. Listo, ahora en mi carrera número 35 voy a trabajar 4 puntos bajos, una disminución. Voy a trabajar 6 puntos bajos. Aquí voy 5, 6. Trabajo 14 puntos bajos más. Aquí voy 2, 5, 8, 11, 14. Ahora me toca trabajar 6 puntos bajos, una disminución, 12 puntos bajos. Aquí voy 7, 11, 12, disminución, 6 puntos bajos. Trabajo otra vez mis 14 puntos. Aquí voy 5, 6, 10, 12, 14. Hacemos ahora 6 puntos bajos.
una disminución y debo terminar con 8 puntos bajos. Es decir, termino mi carrera 35 con 80 puntos y la 36 voy a trabajar un punto bajo en cada uno, carrera de 80 puntos bajos. Listo, ahora en la carrera número 37 voy a trabajar un total de 11 puntos bajos. Aquí voy 8, 10. Ok, ahí están los 11. Voy a trabajar 14 puntos bajos. Ok, ahí está el 14 y ahora vamos a trabajar disminución y 11 puntos bajos por 2 repeticiones. Listo, trabajé 14 puntos bajos más y ahora voy a hacer una disminución, 11 puntos bajos y terminamos con una disminución. Hasta ahí debo de tener un total de 76 puntos bajos. Y en la vuelta número 38 voy a trabajar un total de 4 puntos bajos. Ok, aquí voy 2, 4. Me toca hacer una disminución. Ahora voy a trabajar 24 puntos bajos. Aquí voy 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 21, 24. Hago mi disminución, 10 puntos bajos. Aquí voy 8, 10, disminución y vuelvo a trabajar 24 puntos bajos. Listo, y ahora me toca trabajar una disminución y termino con 6 puntos bajos. Ahí debería de tener un total de 72 puntos. Ok, ahora en la carrera número 39 voy a trabajar un total de 8 puntos bajos. Aquí voy 3, 4, 6, 8, una disminución. Voy a trabajar 14 puntos bajos de forma normal. Aquí voy 7, 8, 10, 14. Y ahora voy a trabajar 9 puntos bajos y disminución por 2 repeticiones. Listo, luego he trabajado 14 puntos de forma normal y ahora aquí me toca trabajar 9 puntos bajos. Ok, 9 puntos bajos, una disminución y terminamos con un punto bajo. Ahí debo de tener un total de unos 68 puntos bajos.
Ahora en mi carrera 40 voy a trabajar 3 puntos bajos, una disminución, hacemos 22 puntos bajos y ahora me toca hacer una disminución, 8 puntos bajos, aquí voy 5, 7, 8, disminución y nuevamente hacemos 22 puntos bajos. Aquí voy 3, 5, 7, voy a trabajar los 22 y ahora me toca una disminución y terminar con 5 puntos bajos. Ahí debo de tener un total de 64 puntos. Y ahora en mi carrera 41 voy a trabajar una disminución, coloco mi separador, 6 puntos bajos, aquí voy 5, 6 y ahora me toca trabajar 14 puntos bajos, aquí voy 6, 8, 12, 14 y ahora me toca trabajar disminución y 7 puntos bajos por 2 veces. Aquí voy 5, 7, nuevamente disminución y 7 puntos bajos. Este va a ser 7. Ahora me toca trabajar 14 puntos bajos. Aquí voy 4, 6, 9, 12, 14. Y terminamos la carrera con una disminución y 8 puntos bajos. Ahí debería de tener un total de unos 60 puntos. Ok. Ahora vamos a continuar reduciendo de forma progresiva de 6 en 6. Como aquí tengo 60, voy a reducir a 54, así que voy a trabajar 4 puntos bajos. Coloco mi separador, disminución y ahora voy a trabajar 8 puntos bajos y disminución por 5 veces. Ok, aquí terminé la carrera con 4 puntos. Ok, y en la carrera número 43 yo estoy trabajando 7 puntos bajos y una disminución por 6 veces. De manera que debemos acabar esa carrera con un total de 48 puntos. Ok, voy a trabajar mis repeticiones. Ok, ahora en la carrera 44 vamos a trabajar 3 puntos bajos. Coloco mi separador. Voy a hacer una disminución
y voy a trabajar 6 puntos bajos y disminución por 5 repeticiones. Ok, y ahora termino con 3 puntos bajos. Ahí he terminado mi carrera con un total de 42 y en la carrera número 45 voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución por 6 veces. De manera que debo de tener un total de 36 puntos bajos. Aquí voy 5 y me toca mi disminución. Así son 6 repeticiones que tengo que hacer. Y ahora cerramos con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Listo chicos, nos va quedando algo así. Y ahora simplemente voy a rellenar muy bien toda la sección de mi cabeza. Ok, así. Vamos rellenando muy bien. Ok, y nos debe de quedar de esta manera. Así.